en nuestra introducción que Samuel fue el más grande profeta en Israel después de Moisés, instrumento para una de las más grandes reformas espirituales que tuvo esa nación, y el último de los jueces que levantó Dios para libertar a su pueblo. Sin embargo, a pesar del carácter piadoso de este juez, que fue una excepción entre sus iguales, y de las grandes obras que hizo Dios por este instrumento, la respuesta del pueblo no fue muy distinta a las respuestas anteriores. Samuel tuvo que presenciar uno de los momentos más tristes en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios rechazando a Dios como su rey y pidiendo que sea un hombre que conduzca sus destinos. En esta historia se evidencia que un buen liderazgo y su consejo no son suficientes para cambiar un pueblo, pero que a pesar de esto, el liderazgo es necesario y el buen consejo tiene que ser dado, aunque sea por convicción y por obediencia. Esto es una porción de la Escritura muy triste, hermano. Es como que usted está presenciando a una persona que usted ama caminando hacia un despeñadero. Pónganse en la situación de Samuel. Samuel estaba haciendo todo lo que estaba a su alcance, humanamente hablando, y con la dependencia del Señor ha cuidado al pueblo de Israel. Ahora el pueblo de Israel ha pedido un despropósito. Y el Señor en su providencia le dice a Samuel, Samuel, dale al pueblo de Israel lo que está pidiendo. Instálale un rey. Y después de Samuel haber dedicado toda su vida a pastorear espiritualmente, a cuidar civilmente el pueblo del Señor, ahora tiene que presenciar este momento donde el pueblo camina hacia el despeñadero. Me gustaría que mientras predico de esto, te pongas tú en el lugar de alguna persona que tú ames mucho. Que quizás veas algún familiar tuyo. Que quizás veas algún hermano de tu iglesia. Que quizás veas algún ser querido tuyo tomando una decisión que no glorifica al Señor y que tú tienes la convicción que a donde camina eso es hacia la perdición. ¿Qué harías tú? Estamos por ver un discurso. No es un discurso alegre, es un discurso triste. Pero en este discurso triste podemos extraer nosotros lecciones espirituales que pueden ser útiles al día de hoy. Acompáñenme al primer libro de Samuel en el capítulo 12. Es un buen consejo para un pueblo malo. Israel había pedido rey. Samuel sintió la tristeza al ver el desaire del pueblo. El Señor le dijo a Samuel, Samuel, no te entristezcas porque el pueblo no te ha rechazado a ti, sino que es a mí a quien ha rechazado. Y dales rey. Samuel les ha dado rey. Ya el rey ha enfrentado su primera batalla y salió victorioso. El pueblo, me imagino, que estaba en ese momento efervescente. El rey ha acabado de instituir, ha ganado su primera batalla. Estamos por entrar al tiempo de la siega. ¿Qué más se podía pedir? Aquí está Samuel y Samuel se despide. Hermano, póngase en un momento usted en la situación de Samuel. Y usted va a sentir lo que había en el corazón de Samuel cuando estaba expresando estas palabras. Samuel se despide de su cargo como juez. Dice así la palabra del Señor, primer libro de Samuel, capítulo 12. Dijo Samuel a todo Israel: He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os restituiré. Entonces dijeron: Nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: Así es. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres.
Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en manos de Sísara, jefe del ejército de Azor, en manos de los filisteos y en manos del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Baraat, a Jefté y a Samuel, y los libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Y esto que sigue a continuación, hermano, a mí me sobresalta. En medio de su tristeza, en medio del sentido de rechazo que debía de estar sintiendo, en medio del dolor de ver el pueblo del Señor caminar hacia el despeñadero, en medio de su efervescencia, el juez Samuel se para y le da a este pueblo, un pueblo que no le llamo yo, sino que el mismo Señor le dijo que era un pueblo malo, un pueblo duro, un pueblo que su profeta más grande, que fue Moisés, le dijo, ustedes son un pueblo loco. A este pueblo, entonces Samuel, en medio de su despropósito, se para, yo me imagino, en un atril, y le da este dulce consejo. Hermano, yo creo que este fue el momento más alto del juez Samuel. Cuando pudo sobreponerse a la tristeza, al dolor, a la pérdida, a los errores de los demás, y decir lo siguiente, a pesar de, ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Entonces él le dice, si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Samuel, el pueblo no quiere oír este consejo. Samuel, el pueblo está contento porque el Señor le dio un rey, el rey ha ganado su primera batalla. Es más, Samuel, yo no quiero decírtelo así directamente, pero el pueblo tampoco quiere saber ya mucho de ti. Pero Samuel en este momento de la historia, él hace lo que tiene que hacer y les dice, mas si no oyereis la voz de Jehová y si fuereis rebeldes a la palabra de Jehová y la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo con vuestros padres. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. No es ahora la siega del trigo. Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día y todo el pueblo tuvo gran temor a Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey sobre nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, hermano, ¿qué carácter de Samuel? Vuelve y le responde, no temáis. Vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo esto no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Hermano, quisiera partir esta larga porción en 3 partes específicas para sacar algunas lecciones.
La primera es los versículos del 1 al 6 para que analicemos el carácter del último juez de Israel. ¿Cuál era el propósito de este discurso? ¿Era un discurso de vanidad? ¿Hacía falta que Samuel trajera aquí su expediente y su currículum para decir que no había quitado nada a nadie? No, hermanos, esto es un discurso de rendición de cuentas. Había un cambio de administración. Así como cuando en República Dominicana cada 4 años cambia el gobierno y un presidente rinde sus cuentas a la nación para recibir a otro presidente, lo que está sucediendo aquí es un cambio de mando. Samuel entendió, terminó mi momento y comienza el momento del rey Saúl. Pasemos balance. Por otro lado, él estaba renunciando públicamente al poder civil. Es un acto de desprendimiento. Samuel no se aferró a decir, yo desde mi niñez he estado conduciendo los destinos de Israel y soy yo que tengo que quedarme. Él entendió, si el pueblo pidió rey y Dios le dio un rey, entonces ha terminado mi momento, tengo que públicamente renunciar. Pero al mismo tiempo, este discurso deja constancia de la verdadera razón que tenía Israel para perder un rey. No es raro, no está mal, no es falsa modestia. El buen testimonio es un instrumento de la gracia común del Señor para preservar los pueblos. El hecho que Samuel dijera que desde su niñez había habitado en este pueblo y que a nadie le había faltado, está subiendo el listón para el rey que viene entrando. Saúl, tú no tienes razones para ser un perverso porque te he dado buen testimonio. Es más, yo digo, hermano, que en diferentes ámbitos de la sociedad hace falta que gente se levante y que diga lo que ha hecho para la gloria del Señor. Quizás las cosas no están mejor porque no aparecen padres de familia como Josué que diga, yo en mi casa serviremos a Jehová. Porque en los negocios no hay empresarios que se paran en 2 pies y digan, después de 20 ejercicios fiscales, aquí estoy yo, revisen mis libros. Quizás las cosas no están mejor porque no aparecen personas en las iglesias que dicen, después de 50 años de ministerio, aquí está el servicio que yo he hecho para el Señor. Tristemente, los ejemplos que uno recibe casi siempre son los ejemplos negativos. Una persona que terminó mal, alguien que tuvo que ser echado. Pero los hombres como Samuel, cuando se despiden, no dan su discurso. Quizá por eso la obra del Señor no está mejor que como debería de estar. El buen testimonio no garantiza un resultado, pero aún así es muy útil para el Señor. Aquí queda evidencia, hermano, de que a pesar de los despropósitos de esta cadena, era una cadeneta de jueces perversos, de personas moralmente licenciosas como Sansón, de otros que el Señor les usaba, pero era a pesar de sus faltas, aparece un juez santo, un juez justo. Y a pesar de eso, en ese momento, el pueblo sigue procediendo como siempre ha procedido. Esto evidencia que el problema en Israel no era el juez. Era un problema del corazón. Hermano, eso es común que la gente diga, no, nosotros estamos así porque no tenemos buenos gobernantes. Miren, en este país se levantaron Samuel y República Dominicana no sería muy distinta. Y después que Samuel da testimonio de su judicatura, entonces comienza a reprender el pueblo por sus desatinos. Son los versículos del 7 en adelante. Él les dice, ahora pues aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová. Algo interesante de esta expresión, hermano, es que él dice, yo voy a contender contra ustedes, pero no es Samuel contra ustedes. Yo voy a contender y yo seré el abogado de Jehová. Yo asumo el caso. Él les dice, Jehová los libró de Egipto. ¿Y ustedes qué hicieron? Se olvidaron de Jehová, dice los versículos 8 y 9. Jehová los libró de los pueblos enemigos. ¿Qué hicieron ustedes? Ustedes pidieron rey, versículos 10 y 12. Ahora la pregunta clave aquí, ¿qué hizo que el pueblo llegara a pedir un rey? Podríamos entender que el pueblo está pidiendo un rey por el mal comportamiento de los jueces. Paradójicamente, a esta generación que pidió rey le tocó el mejor rey, el mejor juez que generación alguna pudo tener. Hermano, yo entendería que Israel pida juez en el tiempo de Sansón, que buscaba prostitutas, que era una persona un poco licenciosa, que se olvidaba su voto delante del Señor. En tiempo de Sansón que pidan rey, pero en tiempo de Samuel a pedirle un rey al Señor. Se podría entender que el pueblo estaba pidiendo un rey porque había tenido ciertos fracasos en las expediciones militares. Oye, no está yendo mal en la batalla, hay que quitar a ese juez y poner un rey. Pero ¿qué era lo que había sucedido? Que en 300 años de historia, el Señor le había dado por medio de jueces victoria tras victoria. El primero fue Og, y Og él solo mató al rey de Moab. Después vino Sanglar y mató él solo con un bastón de bueyes, mató 600.
Después vinieron Débora, Barak y Jael. Y el Señor enseñó que protegía a su pueblo utilizando una mujer para destruir al rey Sísara. Después de él, entonces vino Gedeón. Y Gedeón tenía un ejército. El Señor dijo, no, con el ejército completo no, solamente 300. Y solamente con los 300. Gedeón destruyó a Madián. Después se levantó Sansón, un juez díscolo. Y este juez primero mató 30 filisteos. Después mató 1000 con una quijada de burro. Y después destruyó una torre donde estaban todas las figuras importantes de ese reino. Después vino Samuel, y Samuel no tuvo ni que pelear. Dice que Samuel oró al Señor, y el Señor mandó trueno desde el cielo y gran temor, y con eso Israel tuvo la victoria. ¿Por qué Israel pide rey? Dios le está dando victorias. Victorias que ellos ni siquiera han tenido que librar, y Dios le está dando. Entonces, ¿por qué Israel pide rey? No era por la falla de los jueces. No era por el fracaso en las expediciones militares. La verdadera razón era la siguiente. Eso se llama mundanalidad. ¿Qué es la mundanalidad? Es cada vez que tú reemplazas a Dios y pones algo. Ellos le dijeron, el mismo Israel dijo cuál era la verdadera razón. Cuando Samuel intentó persuadirlo, miren lo que le dijo el rey. El pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿Por qué Israel quería rey? Porque todo el mundo tenía. Porque era muy raro eso, que nosotros tengamos 300 años ganando batalla, pero no hay un rey para aplaudir. Un rey al cual acudir. Hermano, ¿y qué tiene que ver eso con la iglesia local? Que la iglesia local se vuelve mundana cada vez que quiere utilizar los recursos del mundo para lograr las victorias de Dios. El problema no era pedir un rey, sino pedir un rey ¿para qué? Estaba mal tener un rey. No, el Señor ya desde antes había decidido que Israel eventualmente tendría un rey. Hermano, a veces nuestro problema no está en lo que pedimos, sino en para qué lo pedimos. Tú estás pidiendo eso porque eso glorifica al Señor. Estás pidiendo eso porque quieres reemplazar al Señor. Primera de Juan 2:16 dice que lo que se opone a Dios son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y ten cuidado con esto, hermano, porque te advierto. A veces Dios castiga concediendo. Una de las cosas que más a mí me atemorizan de Dios es que a veces Dios para corregir concede. Y esos despropósitos que tú en tu carnalidad llegas a desear, llega un momento que Dios te lo da. Ya les enseñé el domingo pasado que Israel quería estar entre las naciones y el Señor le dijo, ¿a ustedes les gusta estar entre las naciones? Habiten en medio de ellas. Y lo soltó. Ya les leí en el libro de Romanos que aquellos que aman esta mente reprobada, dice que el Señor les entrega a una mente más reprobada. Y aquellos que piden rey, ¿saben qué el Señor le da? Rey. Y cuando el Señor le da rey, el Señor le da a la gente lo que está pidiendo. Pero miren lo que el Señor le dijo en 1 Samuel capítulo 8, versículo 2 en adelante. Le dijo a Samuel, ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos. O sea que esto que Samuel está haciendo es lo mismo que había hecho antes. Y muéstrale cómo le tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido un rey. Y dijo, pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles, jefes de cincuentenas. Y los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano, vuestras viñas, dará a vuestros oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con todos ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos.
Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Hermano, Israel no pidió un rey porque los jueces eran malos. Israel no pidió un rey porque le estaba yendo mal en las batallas. Israel pidió un rey porque se dejó vender a una mente carnal, reprobada y mundana. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo, hermano? Que eso somos nosotros. Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro guardador, Dios es quien nos libra, pero nosotros queremos un hombre, nosotros queremos un medio, nosotros queremos un medio del mundo. La gente piensa que una iglesia mundana es una iglesia licenciosa en lo sexual. No, una iglesia mundana es una iglesia que quiere lograr con dinero, con poder, con prestigio, las cosas que solamente Dios puede darles. La mundanalidad, hermano, es cada vez que tú buscas un recurso del mundo y tratas de que ese recurso del mundo reemplace a Dios. Alguien me ha preguntado, pastor, ¿y es malo tener luces y flashes en la iglesia? Yo te pregunto, ¿cuál es la actitud? Bueno, alguien te dirá, queremos tener en la iglesia música muy elaborada, queremos tener luces para que cuando nuestros amigos vengan no se avergüencen de la iglesia. Eso es mundanalidad. Hermano, ¿para qué tú quieres más? Yo le pregunto, ¿ustedes creen que más instrumentación es pecaminoso? Para nada. Yo quisiera que tengamos clarinetes, flautas, dulces, transversales y todo lo demás. Sí, hermano, eso es maravilloso. Ahora, si la razón por la cual tú quieres tener un violonchelo en el púlpito es para lograr ser más potable al mundo, eso es mundanalidad. Tener un templo bonito, eso es bueno. Quisiera yo, hermano, que el Señor... Ahora yo le pregunto, hermano, si usted quiere condicionar el avance de la obra del Señor a eso, es mundanalidad. Escuché yo un constructor que fue donde el pastor, tenemos que rediseñar el templo, porque se ha demostrado que cuando el templo se pone esto y aquello, la gente entonces viene más a la iglesia. Mundanalidad. Ahora, eso no es razón para que no pongamos bonita la casa del Señor. El problema no estaba en el rey, sino en la actitud que eso enseñaba. Te repito, hermano, ten cuidado con la carnalidad en tu corazón, porque Dios a veces reprende concediendo. ¿Ustedes quieren de eso? Tómenlo. ¿Ustedes quieren un rey? Aquí está. Le dice Samuel en el versículo 11. Entonces Jehová envió a Jerobbaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y los libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Hermano, yo tengo que cuidar a mi iglesia de la mundanalidad, y como cuido mi iglesia de la mundanalidad, es diciéndole dos cosas. Dios te libró y tú hoy habitas seguro. Pastor, pero es que me están por echar del trabajo. Dios te libró y tú habitas seguro. Pastor, pero es que me están por abandonar, mire, yo no sé de qué agarrarme. Dios te libró, y si Dios te ha librado, ¿por qué no te librará mañana? ¿Y por qué no te librará pasado mañana? El Señor te ha provisto de tantas cosas que llega un momento que tú dices, si el Señor me ha cuidado hasta hoy, ¿por qué no me cuidará mañana? Y cuando dejas de considerar que Dios te libró y estás habitando seguro, estás en el camino de pedir un rey. Miren, gran parte de mi tarea pastoral en estos 7 años ha sido dos cosas. Reunirme con mis hermanos, decirle, hermano, usted está, ya Dios le libró de su delito y pecado, usted está mejor de lo que merecía. Y por otro lado, materialmente, usted está mejor de lo que le corresponde. Oye, pero yo no tengo lo otro, yo quisiera cuando yo tenga lo otro. Ten cuidado con eso, porque esos sentimientos de dejar de entender que Dios te ha librado y que te ha puesto a habitar seguro, te conduce a pedirle a Dios un rey. Lo primero que les he enseñado es el carácter piadoso del rey Samuel. Testimonio para Israel, testimonio para Saúl. Lo segundo que le he enseñado es la reprensión por los desatinos del pueblo. Paso al consejo. Capítulo 12 de los versículos 14 en adelante. Esto es lo que a mí me parece más estremecedor. ¿Por qué es significativo este consejo? Lo primero es que Samuel se sobrepuso al rencor. Es natural en el ser humano que cuando se siente rechazado no tenga la misma disposición. Y yo sé que Samuel es un hombre que nació de una mujer, ¿verdad? Y si uno tiene esos sentimientos, yo creo que también él lo puede tener. No sé si te ha pasado que alguien te hace el desaire y después te pide ayuda. Y tú quizás a veces le ayuda, pero... Ustedes no quieren que yo sea su juez, quieren que le ponga un hombre. Él le puse el hombre, entonces ahora hay que dar el consejo. Samuel se sobrepuso a eso, hermano.
Y en esto es un llamado a cualquier maestro de escuela bíblica, a cualquier persona que tenga responsabilidad sobre alguien. Uno a veces tiene que sobreponerse a lo que le dicen sus intestinos para uno hacer lo que tiene que hacer para la gloria del Señor. Hay veces que tú vas a tener que volver a aconsejar a una persona que ya tú antes le aconsejaste y en vez de un te lo dije, lo que tú vas a tener que decirle es y te lo diré de nuevo. Hay algo muy carnal en tú decirle a una gente te lo dije y tú a veces no se lo dices pero te lo imaginas. Ah, mira que ahora viene a decirme que está trancado por Dios. Yo se lo dije a él que eso era lo que iba. No, le decía el apóstol Pablo. Estaba escribiendo el apóstol Pablo a los filipenses y él le dice, a mí no me es molesto el escribirle de nuevo las mismas cosas y para ustedes es seguro. Hermanos de nuestra iglesia, cuando nosotros tenemos que aconsejar a una persona, muchas veces le vamos a aconsejar y la gente va a volver a hacer la misma cosa, pero hay que repetirlo vez tras vez. Dice Gálatas 6, asimismo, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. La labor de la iglesia local es a veces no decirle al mismo pueblo del Señor, vez tras vez, la misma cosa, la misma cosa y la misma cosa. Y usted me dirá, pero eso es como que parece una locura. No, eso se llama obediencia. Una vez se predica lo que tienen que predicar, no porque el pueblo tenga la capacidad de obedecer, uno sabe que no tiene la capacidad, sino que uno espera que el Señor pueda hacer un milagro. Y regularmente uno no ve el milagro, la gente camina del peñadero. Es que la orientación no es el resultado, sino la obediencia. ¿Por qué Samuel decía vez tras vez lo que tiene que decir? Porque Samuel no lo decía para complacer al pueblo, lo hacía para complacer al Dios que le puso como juez del pueblo. Miren, pastores de la antigüedad que yo admiro, así, yo se lo he mencionado vez tras vez, Jonathan Edwards, a mí me parece Jonathan Edwards, dicen los norteamericanos que es un mayor teólogo, ese hombre habitó en los años 1700. Acompañó a Estados Unidos en su momento de mayor lucidez durante el gran avivamiento. ¿Saben qué pasó con Jonathan Edwards? Que Jonathan Edwards pastoreó durante años a una iglesia carnal de gente licenciosa. Él había heredado la iglesia de otro ministro, ese ministro mal acostumbró a la iglesia. Eso lo estoy diciendo yo, hermano, los biógrafos lo dicen de manera más bonita. Yo le hago el resumen. Él estaba pastoreando una iglesia carnal. ¿Y qué sucedía? Que él predicaba la palabra del Señor y lo que él predicaba ofendía y la gente dejaron de gustarle los sermones de Jonathan Edwards. Esos sermones al día de hoy los volvieron libros y esos son bestsellers. Pero la gente que se lo predicó le tiraban piedras. Ese es un símbolo de que está haciendo bien su trabajo. Yo le diría a un ministro del Señor, preocúpese cuando usted predique y le lancen flores, porque cuando Cristo predicaba, lo querían echar por el despeñadero y cuando Pablo predicaba, lo dejaban por muerto a las afueras de la ciudad. Jonathan Edwards predicó sus mejores sermones y cuando él predicó sus mejores sermones, lo que logró fue chuipiti, lo que logró fue pico largo, lo que él logró fue cuestionamientos. Y él seguía predicando la palabra del Señor. Y el pueblo le seguía cuestionando y le toleraron durante 5 años. Llegó un momento que había un desorden, inmoralidad entre los jóvenes. Y él citó una cantidad de jóvenes de la iglesia para reprenderle como su pastor. ¿Y saben qué hicieron la familia de estos jóvenes? Pidieron no que sus jóvenes vayan donde el pastor para que el pastor les reprenda, sino que el pastor sea destituido. Y efectivamente Jonathan Edwards fue destituido de la iglesia. El más grande teólogo norteamericano, la persona que hoy sus sermones son bestsellers, fue destituido de una iglesia porque predicó la palabra del Señor. Pero el momento más alto, Jonathan Edwards, hermano, yo lo encuentro cuando él se paró y al final de su ministerio, él fue donde la iglesia y él predicó un sermón que no tenía que ver nada con lo que él estaba sintiendo, sino que él predicó la palabra del Señor como la había predicado año tras año. Y él se despidió de la iglesia con la siguiente palabra, él le dijo, ahora me separo de ustedes, me despido de todos, deseando y orando por su mejor prosperidad. Ahora le encomiendo sus almas inmortales a aquel que antes me las había encomendado a mí, en espera del día en que me reúna de nuevo con ustedes ante Él, quien es el juez que ha estado encomendado a mis cuidados especiales por largo tiempo. Y no cesar nunca, les pido que no cesen nunca de orar con fervor por mí. Que Dios los bendiga. Con un pastor fiel que esté bien familiarizado con su mente y su voluntad y que sepa advertir con claridad a los pecadores, buscar con habilidad profesores y guiarlos en el camino de la bienaventuranza eterna. Es mi deseo que se ponga realmente en este candelero suyo una luz que arde y resplandezca y que no solo por un tiempo, sino durante toda su vida y que sea larga y estén dispuestos a regocijarse en su luz.
Y quiero ser recordado en las oraciones de todos aquellos dentro del pueblo de Dios que tengan un espíritu tranquilo y que sean pacíficos y fieles en Israel, cualquiera que sea la opinión que tengan con respecto a las normas de la comunión de la iglesia. Y recordemos todos y nunca olvidemos nuestra solemne reunión futura, ese gran día del Señor, el día de la infalible decisión y de la sentencia perdurable e inalterable. Amén. Y Jonathan Edwards se fue para tu casa. Y usted me dice, bueno, eso es maravilloso, él renunció a esa iglesia. ¿Y qué pasó con él? Lo que le diré que pasó con él es que se encontró desabastecido. Esta iglesia más nunca cubrió ningún tipo de sus necesidades y él tenía 9 hijos. Hermano, este Samuel. ¿Usted quiere saber en qué necesidad estaba Jonathan Edwards cuando fue despedido de su iglesia? Él escribió una carta a un amigo, una carta privada que después se hizo pública, siglos después, y él le decía a su amigo, no tengo nada visible de qué depender en cuanto a mi futura utilidad o a la subsistencia de mi numerosa familia, pero mi esperanza está puesta en que tenemos un Dios del pacto que es fiel y totalmente suficiente, y de Él es de quien dependemos. Hermanos, los líderes como Samuel no predican ni aconsejan porque sea agradable hacerlo, lo hacen en obediencia a la palabra del Señor. Este consejo es algo, hermano, que a mí me emociona. No solamente porque Samuel se sobrepuso al posible rencor que podía estar anidándose en su corazón, sino que él se sobrepuso a la justicia del hombre que te dice que eso no merecían. Es más, el mismo libro de Hebreos dice, ellos no merecían estos hombres. Se sobrepuso a la apatía. Lo más difícil es usted dar el consejo correcto cuando la gente no se lo ha pedido. Samuel, deja que hable el rey, deja que hable Samuel, deja que hable Samuel, quítate, deja al rey. No, Samuel dio el consejo y se sobrepuso a la apatía. Por otro lado, hermano, me parece sorprendente que se sobrepuso a la estadística. Estadísticamente hablando, dijo Jesucristo que Israel era el pueblo que mataba a los profetas. ¿Sabe cómo terminó Moisés su ministerio? Miren, Moisés terminó su ministerio y él llamó al pueblo y le dio un discurso y una canción. Y usted lee esa canción, hermano. Y usted se pregunta, si ese fue Moisés que terminó así, ¿qué podía esperar Samuel? Si eso lo hicieron con Moisés que fue el libertador de este pueblo, el instrumento que el Señor utilizó para sacarle, si eso lo hicieron con Moisés, ¿quién es Samuel? Si eso fue con Moisés. Escuchen cómo terminó Moisés. Deuteronomio al final. 32. Desde el versículo 4 en adelante. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto, la corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así terminó Moisés, diciéndole generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de las muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará a tus ancianos. Cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Hermanos, si esto lo hicieron con Moisés, ¿qué podía esperar Samuel? Samuel él era al final de 300 años, donde el pueblo hacía cada uno lo que bien le parecía. Y 300 años después, el pueblo todavía estaba haciendo lo que bien le parecía, pero aún así Samuel dio el consejo. ¿Cuál es la esperanza en esto, hermano? Y quiero animar a mi iglesia con esto, que aún no es tarde. Que congregaciones completas hayan caminado el despeñadero, aún no es tarde para dar un consejo. Que un hermano tuyo está caminando un despropósito, aún no es tarde, dice la Escritura, que un abismo llama a otro abismo a la luz de tu cascada. Por eso que cuando un hermano cae, lo primero que hay que hacer es levantarle, porque si lo suelta, hermano. Samuel le dio el consejo, y miren cuál fue el consejo de Samuel. Él le está diciendo que aún no es tarde. Versículo 14 en adelante. Si temieres a Jehová y le sirvieres, si oyeres su voz y no fueres rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Aún no es tarde para temer a Jehová, para servir a Jehová, para oír la voz de Jehová y para dejar la rebeldía, ustedes y su rey. Aún no es tarde.
Samuel, pero ya el rey está coronado, ya el rey está peleando contra nosotros. ¿Y qué hacemos? ¿Le hacemos ondú al rey? ¿Le damos hacia atrás? No, dejen el rey ahí, pero aún no es tarde para temer a Jehová, aún no es tarde para servir a Jehová, aún no es tarde para oír su voz, aún no es tarde para dejar la rebeldía. Son muchas las personas que no se arrepienten porque piensan, ya a mí me tomó la hora, yo tengo 20 años en mi pecado, ya yo no puedo volver a hacer las cosas de antes. Aún no es tarde. Después que Israel desechó a Dios y puso un rey, aún después de eso, estaba Samuel diciéndole al pueblo, aún no es tarde para arrepentirse, aún no es tarde para dejar la rebeldía. Mano, es difícil a veces uno salir a rescatar a un hermano que ha caído en pecados graves, en asuntos que avergüenzan el nombre del Señor, pero te diré, iglesia, aún no es tarde. Y quizá como Samuel, hay veces que hay que morderse la lengua y venir al pueblo a aconsejarlo, y decirle, hey, aún no es tarde para arrepentirse. Le dice el versículo 16 y 18, esperad ahora, y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. No es ahora la hora de la siega del trigo, esto era verano. Él está diciendo, no estamos en verano. Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros un rey. Aún no es tarde para una última advertencia. Truenos, dice que le iba a orar. Hermano, Israel se merecía esos truenos, no se los merecía. ¿Para qué eran los truenos? Era un modo en que el Señor estaba llamando al pueblo, llamando la atención hacia ellos. Aún no es tarde para una última señal. Hermano, los truenos fue lo mismo que recibió Israel cuando Dios le estaba dando la ley. Éxodo 20, al final de lo que estudiamos hoy en la escuela bíblica, después que el Señor dio el decálogo, dice que los truenos se oían desde el cielo y el pueblo se llenó de gran temor. Trueno fue lo que utilizó el Señor para darle la última victoria a Israel en el tiempo de los jueces a través de Samuel. El Señor tronó desde el cielo y los filisteos se llenaron de miedo. Israel venció. Mano, cuando Israel escuchó esos truenos, yo le aseguro que se recordaron, pero es verdad, cuando dieron la ley se escuchó el trueno del cielo. ¿Qué es lo que es el trueno del cielo? Es la voz de aquel que hizo el cielo y la tierra con el poder de su palabra, diciéndole, ustedes han cambiado el poder de aquel que hace temblar los truenos por un rey que es peor que todos ustedes. El Señor tronó y le está diciendo, aún no es tarde para una señal de advertencia. Hermano, esos truenos no son de castigo, esos truenos son una hermosa invitación del Señor para que el pueblo vuelva a su cordura. Hay gente que el Señor tiene que mandarles truenos a su vida, porque si no fuera con truenos, se quedarían en su de propósito y no reaccionan. Mano, hay veces que las tribulaciones que le sobrevienen a personas, uno tiene que entender que esa es la amorosa mano de Dios, llamando a esa persona a la cordura. El cielo te está hablando, tus circunstancias te están hablando, aún no es tarde para ponerte en paz con Dios. El versículo 19, hermano, si no fuera Samuel, si a mí me dejan el 19, hermano, y quitan a Samuel y ponen ahí a Rafael Pérez, yo le doy por la mano con el palito. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios. Hermano, si no fuera Samuel, sino que fuera Rafael Pérez, yo agarraría, pandilla de sinvergüenza, todito ustedes. Después que se han pasado la vida de que arrepintiendo, si no se arrepienten de verdad, ahora di que se van a arrepentir porque oyeron trueno, hermano, pero Samuel, ¿cuántas veces Israel dice que se arrepintió en el tiempo de los jueces? Por lo menos 10. Y volvía a hacer la misma cosa, pero Israel vuelve diciendo, ay, estamos arrepentidos, Samuel. Y Samuel entiende su arrepentimiento. Y él lo toma como que es verdadero. Oye, la verdad es que Samuel era un santo. Ese hombre era un siervo de Dios. Porque después de un pueblo pasarse la vida, dice que arrepintiéndose. Ahora viene y dice, ay Samuel, dijo todo el pueblo, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos. Porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Hermano, nunca es tarde para el arrepentimiento. El arrepentimiento no avergüenza. Triste es el hombre que viene a arrepentirse ante el Señor y en vez de tú restaurarle, le avergüenza. Que ese ya se ha dicho 3 veces que se va a bautizar y no se bautiza. Ahora viene que bautizarse. No le demos. No. Si él se ha arrepentido, que vuelva, hermano, que vuelva. Mira él que ya dice que viene, dice que es cristiano. Las veces que ha venido y se ha descarriado. Como Samuel, hermano. Y respóndele. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis. Wow, hermano, cuánto amor, cuánta ternura. Es que Samuel verdaderamente amaba a ese pueblo. Le amaba tanto que cuando el Señor coronó a Saúl, dice que Samuel lloró cuando quitaron a Saúl.
A él lo quitaron para poner a Saúl, y cuando el Señor desechó a Saúl, el Señor tuvo que decirle: ¿hasta cuándo es que vas a estar llorando por Saúl? Lo que pasa es que Samuel amaba al pueblo del Señor a un punto tal que él entendía: sea conmigo o sea con un rey, que al pueblo de Dios le vaya bien. ¿Tú quieres saber dónde está el verdadero corazón de un ministro? Un ministro que es el corazón de un padre. Son las dos mujeres que vinieron donde Salomón y le dijeron: vamos a partir el muchacho, y la mamá dijo: no, dénselo a ella entero, porque yo lo parí. ¿Tú quieres saber dónde es que un ministro realmente evidencia el amor de una congregación? Cuando ante un problema en la congregación, donde él se da cuenta que él mismo puede ser un obstáculo para que el pueblo del Señor avance, él se ausenta y dice: hermano, busquen entre ustedes a alguien que los pastoree y sigan unidos, pero que no sea yo el instrumento. Alguien me preguntaba: ¿cuál es el valor de que un pastor siembre una iglesia? El valor de que un pastor siembre una iglesia es que si alguien para una congregación, alma tras alma, y la congregación está por dividirse, él mismo se ausenta. Él dice: hermano, sigan junticos ahí donde están y yo los visito de vez en cuando, pero no se separen. Samuel quería el bienestar de Israel con él o sin él. Sea con Samuel o sea con Saúl, pero que el pueblo del Señor avance. Y por eso lloró sinceramente a Saúl. Hermano, nunca es tarde para una palabra de ánimo a un pecador arrepentido. Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Miren, hay un punto álgido en la vida de alguien, donde comete un pecado deshonroso, y después que comete ese pecado, peca, al punto tal que se vuelve un desperdicio. La sabiduría está en tu perdonar a tiempo, la sabiduría está en tu restaurar a tiempo, la sabiduría está en tu buscar a alguien a tiempo. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Hermano, un rey es vanidad, el dinero es vanidad, el prestigio en esta tierra es vanidad, la sensualidad es vanidad. Dios quiere darte todas estas cosas por otros medios y te la quiere dar de manera real. No os apartéis en pos de vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que yo peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Wow, hermano, aquí es que uno ve lo que es un líder espiritual, aquí es lo que uno ve lo que es una persona que Dios ha puesto sobre su pueblo. Él dice: lejos esté de mí yo dejar de orar. Ya yo no voy a ser quien le va a conducir sus batallas. Ahí ustedes tendrán a Saúl, pero yo seguiré orando por ustedes. Y más que eso, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Samuel, no te estamos pidiendo un consejo, no, pero ustedes lo necesitan. Tú estás predicando la palabra del Señor, pero esa gente no te está oyendo, pero lo necesita. Hermanos, a veces uno predica la palabra del Señor con emoción a un pueblo obediente. Pero hay veces que uno predica la palabra del Señor con convicción por el poder de su palabra, un pueblo terco. Y hay veces, hermanos, que uno predica la palabra del Señor en obediencia a un pueblo necio. Hay gente que humanamente hablando no merecían recibir la palabra del Señor, pero en un asunto de obediencia tú eres como el cartero. Que tú no sabes la dignidad que tiene el destinatario, pero tú cruzas ríos, tú cruzas montes para llevar la carta. Porque tú eres el mensajero. Es más, la palabra del Señor a veces se predica, y eso lo que único que va a servir la palabra del Señor al final del tiempo, Paco lo dice el Salmo 51, para que Dios sea tomado como justo en su juicio. Nunca es tarde. Solamente temer a Jehová y servirle. De verdad, él le está diciendo. Oigan lo que dice Samuel. Hey, ustedes han relajado tantas veces con esto. Lo único que yo le voy a pedir ya es que solamente que temer a Jehová y servirle. De verdad, con todo su corazón, que dejen el jueguito, que dejen el relajito, que dejen ese ir y venir. Lo que Samuel está desesperado no es por su propio nombre, por su propia honra. Él está cuidando la honra de Dios. Fíjense la expresión, hermano, qué hermosura. Él le dice: ay, hermanos míos, qué bueno que se han arrepentido. Ahora yo lo que voy a pedir, lo único que le voy a pedir es que lo hagan de verdad. Con todo vuestro corazón. O sea, que lo hagan de adentro, que no sea como lo han hecho antes. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho Dios por vosotros. Pero después vuelve y le dice: mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey
pereceréis, como de hecho sucedió. Bueno, termino aquí mi sermón. ¿Con qué te animo? Dos grupos. Si tú tienes la responsabilidad espiritual por alguien, si tú has estado tratando de traer a alguien a la verdad, si tú has estado tratando de aconsejar a alguien y lo que ha hecho esa persona que te ha lanzado piedras, como normalmente sucede, miren, no hay nadie que reciba la reprensión con buen ánimo. Siempre lo va a recibir con un truño, con una descalificación personal, hasta con un insulto. Eso es como el perro que se está ahogando con la cadena. Eso es lo que el pecador, hermano, cuando es reprendido en su pecado. ¿Tú has visto un perro que se está ahogando con una cadena? Y tú vas a quitarle la cadena al perro del cuello y te muerde. Y tú quieres darle al perro y te dices, yo lo que he venido a traerte a ti la palabra del Señor y a enmendarte en tu despropósito para que te vaya bien. Y tú lo que haces es que me muerde. Eso es lo que hace el pecador. Mira, el pecador normalmente, cuando tú lo confrontas en su pecado, te muerde. Termino con dos palabras de ánimo. Si tú tienes responsabilidad espiritual por alguien que has estado llamando, que has estado aconsejando, que has estado persuadiendo de que glorifica al Señor en su vida y la persona te ha mordido, que sea como Samuel, que soporte la mordida del mismo modo que Cristo nos ha soportado a todos nosotros. Te está diciendo difícil acompañar a tus hermanos a que se parezcan a Cristo. Piensa tú lo difícil que es para Cristo soportarte a ti. Da por gracia lo que por gracia os he dado. Y el segundo consejo con el que termino. Hermano, si acaso has participado tú en algún despropósito grande, como pedir un rey sobre tu vida, en diferentes maneras, porque no solamente un rey físico, a veces tú estás pidiendo un rey sobre tu vida, tú que tener un sustento más seguro, un poquito más de holgura en el presupuesto, y tú llegas hasta entender que Dios no te está proveyendo. Si tú has pedido un rey sobre tu vida, hermano, yo te pido que tú te arrepientas de corazón y te ruego del mismo modo que le rogaba a Samuel a su pueblo. Servirle de verdad, con todo vuestro corazón, considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Termino orando por mi iglesia. Mire este rebaño, Señor, que tú me has dado el privilegio de alimentar con tu palabra. Mire este rebaño, Señor, que tú me has dado el privilegio de pastorear. Mira a mis hermanos y mírame a mí, que nos desviamos todos los días, Señor, en despropósitos que te ofenden. Mira aquellos de mis hermanos, Señor, que han sido reprendidos. Mira aquellos, Señor, que han sido llamados a la atención. Permite, Padre, permite que entiendan que es por el bien de su alma. Mira aquellos, Señor, que han estado arrepintiéndose para volver a las mismas cosas, como el pueblo de Israel. Permite, Señor, que como Samuel le pidió a su pueblo de corazón, así mismo sucede en ellos, que se arrepientan de verdad, con sinceridad. No solamente para complacer a Dios en un momento y que Dios no le destruya, sino, Señor, que lo hagan porque sepan cuán grandes cosas tú has hecho por ellos. Wow, Señor, diste tu vida por nosotros. Tuviste tu vida, Señor, por nosotros. Si acaso te ha dado tu vida por nosotros, cuán grandes cosas tú has hecho por ellos. Mira a mis hermanos, Señor, que se han sentido mordidos, que se han sentido, Señor, como se sentía Samuel, se han sentido desairados. Permite que sientan la intención de volver a hacer una y otra vez, como decía el apóstol Pablo, que para él no era gravoso volverle a decir las mismas cosas, y para ellos será seguro. Que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, Señor, segaremos y no desmayamos. Bendice esta congregación, Señor, con arrepentimiento sincero. Bendice este corazón, esta congregación, Señor, con un liderazgo que ame la iglesia y que ponga el bienestar del pueblo por encima de su propio bienestar, como hizo Samuel. Bendice esta iglesia, Señor, cuando yo esté y cuando yo no esté, con pastores, Señor, del mismo modo Joraba, Jonathan Edwards, que sean candeleros, que iluminen al pueblo y que el pueblo en su luz, Señor, se sienta refugiado. Bendice tu iglesia, tú que eres el Señor de los pastores, Señor, bendice tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos, que el Señor le guarde y nos vemos el próximo miércoles para nuestro culto de estudio bíblico.